Mis tres aciertos y mis tres errores como franquiciante. Recordemos que en este país, yo soy de la generación X, así es que todo lo que hablaron me compete a mi generación. Y recordemos que en este país somos 132 millones de mexicanos, de los cuales las unidades económicas que dijo en el último censo el INEGI del año 2025 es que existían en el país 5.400.000 de unidades económicas y de ellas el 95% corresponden a micro y a pequeñas. Solamente el 5% corresponderían a empresas medianas y empresas grandes. Lo que deja que la gran mayoría de empresarios en México, en estricto sentido, conforme a los cánones, vienen a ser autoempleados. Y las empresas en México son, en estricto sentido, alrededor de 300,000. ¿Qué quiere decir esto? Les quiero dar una mala noticia. Las personas que alcanzamos un grado universitario somos alrededor de 20 millones. Y de esos 20 millones, encontrar un trabajo bien remunerado en menos de 300,000 empresas en México resulta a todas luces muy complicado. Y por ello, debo de explicar ahora que si bien es cierto en una unidad económica en México lo contrastamos con el sector franquicias, que recordemos que una franquicia es un modelo de negocio que ha logrado tener el éxito, que se pueda reproducir y que inversionistas vengan a poner su dinero con el objetivo de llevar el bien o el servicio a otros mercados. Franquicias emblemáticas, McDonald's, Starbucks y demás. Pero quiero dejarles en esta ocasión una reflexión interesante porque vean esta frase que me motivó hace algunos años y que dice, el fracaso es automático y el éxito es intencional. Y por ello quise comenzar con estas cifras que son desgarradoras. ¿Por qué? Porque si 20 millones de universitarios quieren tener un buen salario y solamente existen alrededor de 300,000 empresas en México, la mejor alternativa es hacer la diferencia. Y esta diferencia hay que tener una disciplina para poder encontrar un entendimiento de esto. Llegar a un grado universitario nos tenemos que sentir privilegiados los que así lo estamos, porque si ponemos en un salón a 100 mexicanos, de ellos, entre 17 y 22 hombres y mujeres habrían alcanzado un grado universitario. Ahora, ¿alguien de ustedes quisiera alguna vez tener una maestría? Gracias. Bien, mi recomendación es que no la estudien tan pronto terminen la carrera. Y la razón es porque hoy en día las maestrías se utilizan a modo de pretexto para no ir a un mercado laboral. Y esto genera un gran problema porque esta ausencia de compromiso primero con lo que sería la profesión y esta profesión que lo que tenga es un desenvolvimiento profesional primero y detrás de ese desenvolvimiento profesional ustedes puedan tener experiencia y esa experiencia laboral les dé una formación y cuando ya tengan una necesidad se vayan a estudiar una maestría. Y todos los que levantaron la mano para estudiar una maestría, si ponemos a 100 mexicanos, menos de 2 habríamos alcanzado un grado de maestría. Pregunta, ¿alguien de ustedes alguna vez ha soñado tener un doctorado? Tendríamos, gracias a todos los que levantaron la mano, tendríamos que tener a 1,000 mexicanos para que de esos 1,000 solamente uno haya alcanzado el grado de doctor. Les pregunto, ¿ustedes no creen que para poder hacer la diferencia requiere una disciplina y una diligencia mucho más allá? Y esto nos obliga a diferenciar en nuestro entorno. Y entonces, hablemos del tema de los matrimonios. ¿Quisieran levantar la mano cuántos de aquí anhelan casarse? Muchas gracias. Alrededor de la mitad, mitad y mitad.
Lo que está conllevando esto es que cuando yo pregunto, pero ya en lo íntimo, ¿cuántos de ustedes han tenido una buena experiencia matrimonial con sus padres? Pues lamentablemente no ocurre. Y por eso la gran mayoría no quiere casarse porque de ver una experiencia fallida, pues para qué hacerlo. Y por ello, las tasas de divorcio en México están creciendo de una manera acelerada. Y esto, cuando hablamos de finanzas, trae un severo problema porque para que un país sea fuerte necesita una base ciudadana que tenga la posibilidad de trabajar. En México se le denomina la PEA, la población económicamente activa. Y esta población económicamente activa necesita que una vez que haya una pareja y ellos decidan tener hijos y las condiciones se den, en México todavía alcanzamos el reemplazo generacional, estamos por ahí del 2.1, pero países como Argentina ya no hay un reemplazo generacional. China, por mucho que se hable, en el 2050 tendrá el 50% de su población económicamente activa fuera del mercado laboral. Y entonces estamos viendo que lo que va a suceder es que el tema que nos ocupa ahorita, el casarse y el tener la posibilidad de aportar al mercado económico, también viene a ser un hito que se está rompiendo. Ahora pensemos en el caso de emprender. ¿Cuántos de ustedes quisieran emprender? ¿Quisieran levantar la mano? Creo que más quieren emprender que casarse. Bien, la noticia es que para emprender, ¿saben ustedes que en el primer emprendimiento tienen de posibilidad el 80% de probabilidades de fracaso? ¿Esto qué quiere decir? Ahorita estaba Carlos aquí, me estaba ayudando con el tema del equipo. Y si alguien hoy, de los que están aquí, levantando la mano, yo les dijera, ¿sabes que el dinero que hayas juntado, cualquiera que sea 10, 15, 20, 100 mil o 200 mil, tienes el 80% de probabilidades de que se vaya a la basura? ¿Ustedes qué harían? Recuerdo hace algún tiempo me invitaron a dar una conferencia a directores de una de las grandes farmacéuticas que tenía una botarga. Y la mujer que acompañaba la botarga era una mujer, una actriz conocida por muchos. Y yo, hablando con los directivos, les decía, imagínate que la botarga, en este caso, este doctor, quiere conquistar a una mujer que tiene mucho dinero, pero las condiciones en su entorno y particularmente sus padres no lo quieren. ¿Qué tendrías que hacer para hacer la diferencia? Esmerarte, ser más educado, digamos que acomedirte en el hogar de ella, ser amable con los padres. Todas estas características es dar un poco más. Y por ello emprender en México, como ya lo comenté, los verdaderos empresarios solamente somos alrededor de 300,000. Los demás, bajo los cánones empresariales, son personas que han hecho un gran esfuerzo, que es súper admirable, pero que el hombre y la mujer que está al frente necesita estar ahí porque ella es la que atiende a los clientes, o él es el que cobra, o ella es la que paga, o ella es la que atiende el tema de los inventarios. Y entonces el entorno en el cual nosotros vivimos pareciera no favorecedor, pero no le echemos la culpa al país. Si nosotros comparamos a Estados Unidos tendría el doble de emprendedores o emprendedoras. Entonces, Estados Unidos tiene 330 millones, nosotros tenemos 130 millones. Pues hay un trecho, pero al final del día todavía hay mucho por hacer. ¿Qué pensar al respecto de ser padres? Ahora no quiero que levanten las manos, pero si yo les preguntara cuántos tienen una buena madre, levanten la mano y después preguntaran, gracias, gracias, y después preguntara cuántos tienen un buen padre, o quieren que hagamos el ejercicio, ¿cuántos tienen una buena madre? Gracias. Bájenla, por favor. ¿Cuántos tienen un buen padre? Gracias. Ha disminuido alrededor de entre un 15 o 20% entre el padre o la madre. Me da mucho gusto saberlo y les felicito, porque esto también es uno de los grandes derroteros, porque pensar en temas financieros y estar hablando de ello también implica que primero comienza
con un aspecto netamente personal de educación, de cultivarse, de educación formal o la misma cultura que los padres comparten. ¿Alguien de ustedes quisiera alguna vez hablar en público? Levante la mano, o si ya lo ha hecho, felicidades, levanten la mano. ¿Saben por qué a la gran mayoría de personas no les gusta hablar en público? Porque es el principal temor. El principal temor del ser humano es hablar en público. Y lo que han visto los especialistas, la razón es porque el miedo de quedar en ridículo. Ahorita estoy teniendo que dispendiar mi tiempo porque estaba estrenando este aparato que me da la posibilidad de moverme y obviamente no está operando como yo quisiera, pero al final de cuentas está necesitando una atención mía porque no veo el color verde. Entonces, hablar en público, que es el principal temor del ser humano, lo que está implicando es que el hombre o la mujer que lo va a hacer necesita superar sus miedos. Y por ello, de todos los que levantaron la mano, pues requieren aprender de oratoria, requieren tener léxico, requieren hablar de modulación de la voz, requieren dominar los espacios para que cuando hablen no se noten las muletillas habituales como cuando uno habla. Y por ello no está fácil llegar a impartir conferencias. Implementar una tecnología que hoy en día tanto se habla. Yo represento a la marca Soho. Soho es una empresa internacional india. Yo decía antes hindú, pero lo correcto es India, que tiene alrededor de 50 aplicaciones. Y por eso fue que fui a dar una conferencia a esta farmacéutica, porque para implementar la tecnología, ¿saben qué porcentaje hay de probabilidades de fracaso? 78%. Entonces, noten ustedes que para ser padres no está fácil, para emprender hay que hacer un extra, para hablar en público también. Pero ¿qué decir el hecho de hablar un segundo idioma? Quisieran ahora sí levantar la mano, ¿quién habla más de un idioma? Gracias. Lo que dice Mitofsky es que estadísticamente los mexicanos dicen hablar en 18% un idioma extra, pero solamente lo asume que lo habla fluido el 9%. Si se dan cuenta, se empieza a reducir los deseos de emprender, el deseo de hablar, el deseo de ser buenos padres, el deseo de poder implementar una tecnología, la posibilidad de que tú hables otro idioma. Y todo esto, lo que espero que estén recibiendo es que para destacarse en esta vida hay que hacer un extra. Pregunta, yo me casé a los 20 años y insisto, soy generación X. Tenía yo un año en la carrera. Si yo les hubiera preguntado a un chico de 20 años que tiene un año en la carrera y que ya se casó, ¿qué probabilidades habría de que terminara la carrera? ¿Cuántos de ustedes, levantando la mano, apostarían porque alguien de 20 años recién casado va a terminar la carrera? ¿Alguien la levantaría? No, ¿verdad? Y ese hombre de 20 años que se casó, que así fue su circunstancia de vida, terminaría una maestría. Pues desde luego que muchas menos posibilidades. Entonces, hoy que está el tema de adopción tecnológica, tenemos que entender que en todos los frentes que yo he mencionado, la base siempre tiene que ser el conocimiento. Y hoy que tanto se habla de la inteligencia artificial, tú escuchas tantas cosas alrededor y en particular de las personas que están alejados de la tecnología. Pero para que haya una adopción verdadera tecnológica, saben ustedes que lo principal es conocer cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y nosotros. Este gráfico viene de un libro que se llama El Marketing 4.0 de Philip Kotler. Hoy ya hay el Marketing 5.0, Marketing 6.0. Y esto lo que nos enseña es cuáles son las diferencias entre el ser humano y lo que sería la dominancia de los robots o de la tecnología. Si ustedes observan en la parte de abajo, habla del ruido. ¿Están ustedes de acuerdo que cuando van a algún centro de alguna ciudad y ven espectaculares y ven anuncios de locales, están ustedes de acuerdo con que su vista se distrae tanto porque no hay una claridad en ello?
Pero lo mismo ocurriría si estamos hoy en día en la calle y se escucha tanto ruido, porque el ruido es una dominancia del ser humano. Pero lo que nosotros vemos es que en el segundo escalafón están los datos, y los datos no hay vuelta de hoja. La educación no nada más tiene que cambiar, sino tiene que cambiar radicalmente, porque nosotros no podemos competir con las computadoras, porque la dominancia de las computadoras son los datos. Pero lo mismo es la información, pero lo mismo es el conocimiento. Y entonces, una vez que entendemos que esa es la dominancia de las máquinas, no es un tema en donde yo voy a memorizar mejor que ellas, sino hay que entender cuándo las utilizo, porque son mejores, y cuándo yo hago mi trabajo. Y por ello, los últimos dos escalafones dice que la intuición es una prerrogativa del ser humano. Y recordemos nosotros que cuando estamos ahorita y ustedes están recibiendo estímulos a través de lo que yo estoy hablando, de lo que están viendo, reciben alrededor de 4,000 bits por segundo en su consciente. Pero en el inconsciente estamos recibiendo 40 millones de bits por segundo en el inconsciente. Es decir, que si tú fueras a ver una casa, porque la vas a rentar o la vas a comprar, la visita de 10 minutos te demoraría 10 años en procesarla conscientemente. Entonces, no hay forma en la cual el ser humano pueda estar compitiendo con las máquinas o con la inteligencia artificial, sino lo que tenemos que entender es que si las personas ignoran esto, no hay forma de que puedan tener una adopción correcta tecnológica, y por ello, hoy en día, la inteligencia artificial tiene que ser una de las materias que sí o sí nosotros tomemos, aprendamos, primero la entendamos para después usarla. Ahora, yo no estoy eximido, por supuesto, de haber cometido errores, y la intención de esta charla es poder decirles, sí, hay errores, y como ya se los mencioné, cuando uno emprende el 80% de probabilidades es de fracaso. Entonces la vida, parte de sus lecciones, está justamente en esas adversidades. ¿Quién cree eso? ¿Alguien es lo suficientemente perfecto como para no cometer errores? No, ¿verdad? Entonces, por favor, relajémonos, porque al final del día en esta vida las adversidades forman parte de nuestro crecimiento y de la posibilidad de éxito. Ahora, ¿qué errores son los tradicionales que se cometen? El primero de ellos es el mezclar el dinero personal con el dinero de la empresa. Y esto es uno de los grandes errores que se cometen, sobre todo porque, pues, cuando no venimos de una familia que tal vez tiene dinero y que te otorgan todas las condiciones para poder emprender, el dinero que tú vas a usar para tu emprendimiento pues sale de tu bolsa o sale de los 3F. ¿Alguien sabe qué significa 3F? En temas de emprendimiento, los 3F es Family, Friends and Fools. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que confía en ti generalmente van a ser cualquiera de ellos, de esos tres. Entonces, el emprender generalmente está implicando una adversidad económica, pero en el momento en el cual no separas tus finanzas personales de las finanzas de la empresa, y si tienes alguna necesidad, tomas de la empresa tal vez para pagar la renta, ya desde ahí estás cometiendo un grave error, porque no sabes exactamente la rentabilidad o las ganancias que te está produciendo tu emprendimiento. Y por ello lo que yo les invito es que parte de esta vida, así como se habla del tema de finanzas, la razón de hablar del tema de finanzas es algo crucial. Y crucial porque al final del día eso viene a ser el centro del desenvolvimiento del individuo y de la familia, pero para poder entenderla, pues se les da mucho más fácil a los contadores, a los economistas, a los financieros, o hay hoy pues muchas carreras como científico de datos que también lo entienden, pero como ya lo escucharon previamente de las estudiantes aquí presentes, hay que ser autodidactas y es una parte crucial. Entonces, pensar en no mezclar las finanzas personales tiene un tema de orden. No calcular el capital de trabajo. ¿Alguien tiene idea qué significa de capital de trabajo? Si yo voy a emprender, es bastante probable que lo que necesite es a una persona, a 2 personas o a 10 personas para poder emprender. Y esto lo que está implicando es justamente el hecho de que necesito estar pagando sueldos.
Hoy las condiciones del gobierno ha perjudicado enormemente a las empresas a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y la razón es porque los jóvenes están recibiendo un sueldo no acorde con sus habilidades ni su conocimiento. Y lo peor es que el gobierno ha decidido incrementar el salario mínimo, pero ¿qué creen? Lo que se gana en una empresa lo sabemos nosotros los empresarios y no necesariamente el gobierno. Y lo quiero comentar sobre todo por una situación. No nada más el tema de contratar hoy a una persona, al empresario le cuesta 13,500 pesos más o menos. ¿Alguien tiene 13,500 pesos para pagarle a un joven o a una señorita que tal vez tiene una preparatoria y que no sabe absolutamente nada? Bueno, los empresarios estamos teniendo complicación por ello. Y lo segundo es que los sueldos, en la medida que el gobierno ha decidido incrementar, se están topando con las jefaturas o con las gerencias de algunas empresas y esto está generando un estrés. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Pues el capital de trabajo hoy en día, si tú no tienes para pagar a alguien que cuando tú salgas se quede a cargo de tu negocio, de tu comercio, al final del día es un gran problema. ¿Cuánto tiempo deberíamos de tener de capital de trabajo? Dicen los expertos, al menos 3 meses. Si tú tienes a 3 personas por 13,500 pesos, entonces estaríamos hablando de que tendrías que tener 40,000 y centavos de dinero mensuales por 3 para efecto de poder tener a percibir esta cantidad de dinero, porque es bastante probable que si no tienes para pagar los sueldos, no logres subsistir. Otro de los errores es crecer sin flujo de efectivo, porque no sé si han dado cuenta, y les pregunto yo, levanten la mano, ¿cuántas veces han visto ustedes locales nuevos que se abren pero que también se cierran? Fíjense, casi el 100% estamos coincidiendo, porque hoy en día, tristemente, la situación ha estado adversa por muchas circunstancias. Efectivamente, estamos viviendo tiempos muy complicados y esos tiempos complicados también está implicando que la geopolítica nos está trayendo retos y retos muy importantes. Hoy nosotros hablamos de 2 guerras, pero en el mundo hay 43 guerras. Y el problema que tiene el gobierno norteamericano, muchos especialistas tienen en duda que el análisis de riesgo sobre el país en México, a través de la designación de terroristas del crimen organizado, pues cuando se lleve a cabo algún gran evento, pudiéramos sufrir alguna afectación de esta naturaleza. Ahora, yo no me quiero poner a pensar que en Guadalajara, en Monterrey o en la Ciudad de México de pronto se tenga algún atentado terrorista, pero esto nos cambiaría la vida a todos. Y esto estaría implicando que en nuestras finanzas estaría de una manera importante afectándonos. Ahora, hasta aquí 3 ideas de las cuales vale mucho la pena que los tengan en mente porque el desear emprender, como ya lo he comentado, los números son adversos para poder alcanzar un éxito. Alguna vez estaba yo en un congreso de puros franquiciantes. Recordemos que franquiciantes es aquel creador del modelo de negocio que lo pone a disposición para los inversionistas que se les llama franquiciatarios. Y estábamos las marcas, cualquiera que ustedes me dijeran, reunidos en un gran hotel. Y el expositor preguntaba, levanten la mano cuántos han fracasado en un emprendimiento. Y todos levantamos la mano. Preguntó una segunda vez, ¿cuántos de ustedes han fracasado una segunda vez? Y todos levantamos la mano. La tercera vez empezaron las manos a dejar de levantarse. Pero lo que esto nos ilustra es que la adversidad en todo lo que nosotros hacemos está implícita y por ello alcanzar el éxito requiere mucho más. Y por ello, los aciertos financieros, diseñar un modelo rentable. Yo escuchaba y ahora me posiciono ya no nada más como una generación X, sino la que antecede, que es baby boomers, los nacidos de 45 al 64, que esta generación fue la generación que más productividad ha generado
al mundo. Después viene la generación X del 65 al 79 y de ahí esta X viene Y y viene Z, ya vendrían a ser los millennials hasta llegar a los alfa. Este acierto tiene que ver con una falsa creencia. Yo escuchaba a mis tíos que de pronto llegaban y en alguna reunión familiar decían, ¿qué crees? Ya encontré una pieza sumamente importante que les podríamos vender a todos la gente que repara tal vez alguna máquina para poder cortar el césped. O ya tengo un rico pastel y esto me va a llevar al éxito. Y lo que la gran mayoría de personas creen ilusamente que el servicio o el producto es el que origina el éxito. Y para muestra basta un botón. ¿Cuántos de ustedes harían una hamburguesa mejor que McDonald's? Levanten la mano. ¿Verdad que sí, la mayoría? ¿Por qué no tenemos el éxito que McDonald's tiene? Y la respuesta viene a ser porque McDonald's no es una hamburguesa. McDonald's es un sistema, es un modelo de negocio que tiene todo un abanico de aristas empresariales que los cubre y por ello la parte para poder emprender tenemos que entender que diseñar un modelo rentable cuyos gastos sean muy inferiores a lo que vendría a ser los ingresos que yo tenga y que el diferencial entre ingresos y los gastos me dé una posibilidad de que yo tenga una rentabilidad y entonces esa rentabilidad me dé como para el capital de trabajo, como para pagar rentas, etcétera, viene a ser parte de lo que les invito a que entendamos. Emprender no es encontrar un servicio o un producto, sino diseñar un modelo de negocio. Estandarizar costos y la operación. Parte de la razón de existir de un modelo de franquicia es justamente esto, una estandarización de procesos de manuales de flujos. En Jaffa, ahorita les voy a hablar de ello, Jaffa es una franquicia que está orientada a la mujer mexicana que le ofrece un servicio de depilación por 189 pesos la sesión por zona. ¿Cuántas mujeres quisieran pagar 189 pesos de sesión por zona? En lugar de pagar 15,000 pesos por un paquete, ¿verdad? Entonces, esta parte en Jaffa, nosotros somos una franquicia que tenemos 36 aplicaciones, somos un caso de éxito a nivel mundial. Y les pregunto yo, ¿cómo una franquicia puede tener 36 aplicaciones? Imaginémonos que una persona dice, yo tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Gmail, tengo Hotmail, tengo Threads, tengo X. ¿Cuántas más aplicaciones tendrían? Excel, Word, PowerPoint. Llevo 9. ¿Cómo alcanzamos las 36? Bueno, nosotros tenemos 36 aplicaciones, entre ellas una red social corporativa. Entonces, la estandarización de costos, como ya lo he mencionado, y la parte operativa con la tecnología tiene que ser algo que nosotros consideremos. Y el construir ingresos recurrentes. En Jaffa Express decidimos no vender paquetes, sino vender pago por sesión. Y esto cambia por completo el modelo de la depilación con equipo profesional en México, porque la gran mayoría de empresas lo que hacen es que venden sus paquetes de depilación. Y al vender paquetes de depilación, pues no todo el mundo puede sacar una tarjeta de crédito para pagar y adicionalmente a ello, ya tienen garantizado lo que vendrían a ser las sesiones que hayan vendido. Pero en el caso de nosotros, tenemos que generar un modelo que con la tecnología podamos nosotros estar invitando al cliente a primero a que tenga un recordatorio de nuestra marca en su mente y en segundo lugar, decirle por cada uno de los canales que a las mujeres o a los hombres les gustan que ya se acerca su cita. Y esto es parte de esa forma en la cual los modelos de negocio deberíamos de estar pensando cómo es que no nos van a comprar una vez un pastel, sino cómo nos van a comprar 2, 3, 4, 5 veces o ventas cruzadas en donde tienes un pastel, pero además vas a vender chocolate para ingerir y todo esto forma parte de este modelo. Ahora, ya estoy por terminar, pero no quisiera irme sin antes transmitirles la cuarta idea. La primera, recuerdan ustedes, fue la reflexión al respecto de que lo que tenemos enfrente son adversidades y que para triunfar necesitamos hacer cosas extras.
La segunda fue al respecto de los errores que yo cometí. La tercera fue al respecto de los aciertos que yo cometí. Pero ahorita quisiera entrar en un tema que es la base de todo esto, porque pensar en una empresa, el gran hito que se tiene hoy en día, y lo voy a mencionar de esta manera, acabamos de tener una reunión en Morelos, en donde la gobernadora, el secretario de Economía y muchas personalidades estuvieron, y a 230 empresarios les hicimos una encuesta, la cual les solicitamos su respuesta a un diagnóstico de alrededor de 34 preguntas. En ellas, el hallazgo fundamental de preocupación para los empresarios, ¿saben cuál fue? Pregunto yo, ¿será dinero? ¿Será las ventas? ¿O será la gestión humana? Y la respuesta es gestión humana. El gran problema hoy de los empresarios es justamente esto, la gestión humana. Y entonces, ¿qué es lo que yo alcanzo a ver? Que para ser empresario, si bien es cierto, el servicio o el producto no es suficiente, sino necesitas el modelo, también requieres educarte en psicología, en antropología, en etnología, en contabilidad, en finanzas, en inventario, en logística, porque todo esto forma parte de las necesidades propias de la vida. Y por lo tanto, ¿qué decisiones impactan a nuestro futuro? Vean ustedes, primera decisión. ¿Saben ustedes que a nivel mundial entre el 25 y el 30% de las personas tienen o tendrán, no me gusta mencionarlo, pero les invitaría tal vez a que lo repitieran, tienen o tendremos algún problema mental? 30%. Entonces, pensemos que cuando te reúnas con tus primas, y si son 10, cuenta y di, al menos 3 de ellas algo tienen. Entonces, pensar en que tú quieres alcanzar una meta financiera para que tengas en tu bolsa la suficiente liquidez y cumplas tus metas, primero comienza con la mente. Entonces, busquen por favor a un psicólogo y a un psiquiatra, no para aquellos que necesariamente han identificado alguna situación mental, sino esto es para todos. En Estados Unidos, por eso creció el tema de los coaches de vida, el tema de los coaches de negocio, el tema de los psicólogos, de los psiquiatras, pero hablar en países del primer mundo y le dices, ¿tú a cuál psiquiatra vas o a cuál psicólogo? No es algo raro. En México, lamentablemente, creemos que eso es para personas que tal vez tienen un trastorno. Sin embargo, mi recomendación es que dado que tú te vas a enfrentar, si lo que quieres es emprender, al gran problema de la gestión humana, y esto es uno de los hitos más importantes que son de los derroteros. La segunda es la decisión que te invito a que tomes. Nosotros podríamos ser hijos, lo somos, porque todos una vez que nacimos somos hijos, pero también si tenemos el privilegio podríamos ser padres, podríamos ser jefes, podríamos ser subordinados, podríamos ser empresarios, podríamos ser conferencistas, podríamos ser ciudadanos. Y en cada una de esas áreas tenemos actividades que merecen nuestra atención poner. Cuando vieron en mi currículum que decía que yo estoy como vicepresidente de servicios en Canaco, en Morelos. También soy vicepresidente en el Instituto Latinoamericano de la Franquicia y soy presidente en AFRAMOR, la Asociación de Franquicias de Morelos. ¿Por qué es esto? Y la razón es bien clara. Porque he entendido que yo también tengo un círculo de obligatoriedad de aporte a la sociedad. Si hoy ustedes quieren aplicar a Harvard, o quisieran aplicar al MIT, o quisieran aplicar a cualquiera de las universidades Ivy League en Estados Unidos, su currículum debería de decir en cuántas actividades sociales participaron. Lamentable en México no ocurre. Por cada 70 asociaciones civiles que hay en Brasil o 65 en Argentina, en México tenemos menos de 2. Este país requiere su participación social y se los dejo en la mesa para su reflexión. Tercera decisión que les invito a que consideren es que hay un índice en México que, de bienestar, que se dieron cuenta que cuando uno está joven, quiere comerse el mundo,
tiene la posibilidad y la esperanza de alcanzar sus metas y de hablar un segundo idioma y de poder conocer a Europa y de visitar a Mickey Mouse en Disneylandia y de terminar una carrera, de hacer una maestría, de hacer un doctorado, pero que lamentablemente cuando llegan las personas en México a los 35 años cae definitivamente su estado de bienestar. ¿Y por qué a los 35 años cae su estado de bienestar? Porque hasta esa edad tú tenías esperanza, algún día compraré una casa, algún día compraré un coche, y lamentablemente muchas de las personas, su esperanza no se transformó en una meta escrita con hitos para cumplir y entonces es perseguirla para su realización. Y entonces se dieron cuenta en México que ese índice de bienestar vuelve otra vez a subir hasta los 65 años. Y a los 65 años, ¿por qué? Porque ya no te importa si compraste casa, porque ya no sabes si tienes coche nuevo, ya no te importa, porque ir a Disneylandia a lo mejor ya lo viste en una película y ya no es ahorita un hito, ahora lo que te importa es que tengas a tus hijos, tengas a tus nietos, tengas a tus perrijos cerca contigo, y entonces la cuestión de vida cambia. Entonces pensemos en esto, la vida se va en un tris. Y aunque esta charla habla de mis 3 aciertos y mis 3 errores, pensemos en esto. Quedémonos con estadísticas que he vertido en muchísimos frentes para que el día de hoy, cuando salgamos, y aquí preguntaron, o dijeron más bien, busquen en TikTok qué financieros hay para que ustedes aprendan. Yo les digo, en TikTok hay marqueteros, hay gente de finanzas, hay contadores, hay publirelacionistas, hay de todo. Y en TikTok es una red social que al menos a mí, en menos de un minuto me enseña tanto, pero que si yo te pregunto cuál carrera estás estudiando o vas a estudiar y no me sabes decir 3 referentes en medios sociales de los cuales tú te alimentes, es que estás desperdiciando parte de tu tiempo. Entonces, alcanzar el éxito financiero no nada más es tener un dinero, sino también solo saber cómo gastarlo. Y por lo tanto, se requiere una intención. Y esa intención es mucho más allá que pensar que algún día sucederán las cosas. Y detrás de ello un sistema, y este sistema ir acompañado con un tema de disciplina. Y, por lo tanto, si bien es cierto, he demostrado que el fracaso es automático, entonces la única variable que controlas tú es el sistema. Entonces, no está en que México esté bien o está mal económicamente, sino está en nosotros. No está en que tus padres te hayan dado una buena vida, sino que si ya creciste, ahora depende de ti. Entonces, las adversidades que pudieran estar surgiendo en nuestra vida, pues bueno, si les está hablando un hombre de la generación X que se casó a los 20 años y que detrás de ello no había forma que las estadísticas dijeran terminó una carrera, pero ha terminado 2 maestrías, tiene un doctorado, tiene una empresa que tiene 3 marcas, también tiene una empresa de tecnología y además soy inversionista como franquiciatario de una firma Business Kids de emprendimiento que tiene presencia en 39 países, que soy autor de libros y que el día de hoy estoy aquí enfrente de ustedes. Jóvenes, señoritas, no desperdicien su vida desde que se levanten y se estén bañando o estén haciendo ejercicio, pongan un podcast y no desperdicien ni un segundo de su vida porque alcanzar el éxito, ahí está. El sistema hay que controlarlo y eso depende de uno. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel. No sé si hay preguntas existenciales. A pesar de ser finanzas. A pesar de ser finanzas, esto terminó siendo más existencial. Anímense ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctor. Bueno, perdón. Quería hacerle una pregunta acerca de... Usted mencionó que se casó joven a los 20 años y me surgió la duda acerca de en qué manera su esposa lo apoyó a usted, lo ayudó para lograr todos estos objetivos, todos estos logros que usted tiene. Me llamó mucho la
Me dio mucha curiosidad igual saber. Te agradezco mucho la pregunta. Fíjate que yo lo que he aprendido es un tema de orden. Y el orden conlleva el rol que tú estás jugando. Así como cuando estaba yo muy joven, tuve que ponerme de acuerdo con mi esposa y decir, ahorita no trabajas porque te vas a dedicar al primer hijo y después te vas a dedicar al segundo hijo. Tener claro las prioridades es algo básico. Cuando yo estaba chico, mi padre quería que yo estuviera todos los domingos comiendo en su casa. Y yo sabía que ahora me debía a mi esposa y entonces mi esposa me dijo, ya no quiero ir a la casa de tus padres todos los domingos. Y entonces tuve que entender que ahora cambiaba mi concepto de orden. Entonces, el apoyo que puedas tener con la esposa, más bien es un complemento que tiene ella conmigo y yo con ella. Ella en los roles que le corresponde y a mí en los roles que me corresponde. Entonces, pensemos en que esta vida, el gran problema que se tiene es un tema de orden. Y voy a mencionar un caso para que se lo lleven todos. ¿Cómo se evitan los chismes en esta sociedad? Y la respuesta es muy clara. Yo solamente voy a hablar de cosas con una persona que tenga o responsabilidad o autoridad en ello al cual yo voy a mencionar. Imaginemos, nosotros tenemos chicas en promedio 23 años de esteticistas y estas chicas generalmente se van a voltear con la primera y le van a decir, ¿cuánto tú ganas? Y la otra le va a decir, no, pues yo gano y menciona la cantidad. ¿Cuánto te dieron de comisión? Y la otra va a decir, yo tanto gano de comisión. Y entonces, esto que parece nimio, en estricto sentido, es muy importante, porque la esteticista, ¿a quién le debería de responder en orden? Si ella vive con sus padres, a sus padres ellos sí le pueden preguntar. Si ella está en pareja, pues a su pareja. Pero decírselo a alguien que no le corresponde, evitarlo. Y entonces, si vino una prima y me dijo que ella está embarazada, ¿a quién se lo podría yo decir? Si ella tiene a sus padres, pues cuando mucho a sus padres, pero de ahí en fuera no tengo que andarlo pregonando porque no es un tema de orden. Espero haberme explicado bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Gracias por acá, el micro. Bueno, como usted comentaba cuando estaba en el Congreso con las demás personas que les preguntaban que en cuántos habían fracasado y todos alzaban la mano, o sea, ¿usted qué nos recomendaría como para no desanimarnos o sea, porque fracasar pues va a pasar? Y, o sea, como qué nos recomendaría o qué consejo nos daría como para seguir ahí insistiendo, ¿no? O sea, no desanimarnos porque es lo que pasa con los emprendedores, que cuando algo no funciona, pues tiras la toalla y ya no quieres volver a intentarlo. ¿Cuál sería como que su mejor consejo, como que para que fracases una o dos veces, pues que no se decaiga el ánimo, sino que seguir? Te agradezco la pregunta porque es muy importante. El fracaso es parte del aprendizaje. Hay personas que dicen, no me gusta utilizar fracaso. Bueno, póngale el sinónimo que quieran, adversidad o lección, etcétera. Yo creo que tenemos en esta sociedad que quitar la parte negativa de la palabra fracaso y si le ponemos adversidad y a lo mejor el sentido que le ponemos es que la adversidad me va a enseñar. Y ojo, cuando yo estaba incorporándome al terreno laboral, recuerdo que tenía a un contador que era mucho más grande que mi padre y en aquel momento yo teniendo 21 años, recuerdo que yo lo veía a él y decía, ya es adulto y ya es maduro. Y después de trabajar un tiempo con él me di cuenta que no era así, que no importa que seas un adulto, muchas veces la madurez no te acaece. Y por lo mismo, los errores también forman parte de los adultos. Así es que mi recomendación es hacer un alto. Uno de los valores que tenemos en Jaffa Express, la franquicia, es aprender al máximo de los errores. Y entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Haz un alto, apúntalo y trata de ver cuáles serían los aspectos que a ti te ayudarían a que, para no suceder, cambiaras en tu vida. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué Por tal? favor. Buenas tardes. Mi pregunta va más relacionada a cómo controlar digamos, como el flujo de dinero. O sea, yo con mi emprendimiento pequeño, la verdad me llega cierto flujo de dinero, pero
en menos de 2 o 3 días se me va. O sea, se me va en reinvertir, se me va en gastos personales, se me va en diferentes maneras. Y quiero saber cómo puedo controlar de una mejor manera eso. O sea, ya lo tengo en mi tarjeta, congelo el dinero y aún así no me rinde lo suficiente como para poder crecer ese negocio. Ahorita, o sea, pasé de comprar, digamos, 1 kilo de materia prima a comprar 10, a comprar 20 y noto ese crecimiento, pero no noto el crecimiento monetario. Correcto. No sé qué consejo me podría dar. Lo voy a simplificar porque esto es una pregunta muy compleja que te agradezco. Fray Luca Pacioli, pues todavía tiene razón al respecto de tener un control contable. Pero si lo pudiéramos simplificar, generalmente existen gastos fijos, gastos variables y los gastos correspondientes al capital de trabajo. Entonces, aquí lo que vale la pena es hacer esa diferencia entre esos tres tipos de gastos. Primero, recordemos que la contabilidad es una fotografía del pasado y el problema que tú me estás presentando no es un problema del pasado, sino es un problema del presente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el registro contable nos va a ayudar para que esa fotografía del pasado tengamos una claridad al respecto. Pero este registro del pasado me va a servir para hacer un pronóstico del futuro. De tal manera que lo que yo me gasté el mes pasado variable, lo que yo me gasté fijo, lo que yo me gasté en personal, ahora cómo lo voy a contrastar aquí para efecto de saber cuál tengo que tener de flujo de efectivo en este futuro que me va a ayudar para efecto de poder tener un control de ese futuro. De tal manera que hoy en día existen herramientas y les invito a que compren Gemini, porque tan solo con una hoja de cálculo y tener este registro, te aseguro que si te toma los últimos 3 meses y registras nada más las cifras brutas al respecto de esto que estoy yo mencionando, pero si tienes detalle mucho mejor, porque el detalle te ayudaría muchísimo, entonces le pides a Gemini, hazme un dashboard financiero para que me digas cuál es la condición y cuál es tu pronóstico al respecto de mis gastos del mes pasado, del mes futuro, o el mes que sigue, te ayudaría muchísimo. Entonces, hoy lo privilegiado que ustedes son es que tienen la inteligencia artificial, son privilegiados. Y yo también lo soy porque la uso. Lastimosamente, la gente que no las usa, creo yo que no está entendiendo lo privilegiados que son. Espero con esto dar un poquito una probadita. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Por favor, allá. Es que todavía tenemos tiempo. ¿La última? La última. Gracias. Ok. Bueno, mi pregunta va dirigida a, bueno, ya que actualmente su marca es una franquicia, quiero saber cómo se inspiró y aparte, a partir de cómo es que analizó que ya era rentable, digamos que poner otra franquicia, ¿no? Entonces, o cómo es que fue como todo el proceso, porque lo más difícil, digamos, bueno, aparte de este proceso es o sea, ya tienes tu idea, pero yo siento que lo difícil igual es pues todo lo que conlleva el crear una empresa, pues no cualquiera lo hace, la verdad, o no cualquiera se atreve a hacerlo. Entonces yo quisiera saber de dónde vino su inspiración y cómo es que se surgió esta expansión. Te agradezco mucho la pregunta. Les voy a pedir que tomen nota aquellos que están interesados en todas estas preguntas que me han hecho y tomen nota de un libro que se llama Ahora descubre tus fortalezas. Sí hay algo que yo les invitaría en su edad a que compraran un libro, pero tienen que comprarlo físico. Ahora descubre tus fortalezas. Uno de los autores se apellida Clifton. ¿Y por qué físico? Yo leo todos los libros que leo son digitales, pero físico porque en la parte posterior viene una etiqueta que tú puedes arrancarla para que te hagan un test. Y el test es un test que te va a hablar de tus fortalezas. La pregunta que tú me haces es muy interesante porque existen 34 fortalezas que al menos Gallup ha clasificado y una de ellas es visión. Yo tengo visión. ¿Esto qué quiere decir? Que no todo mundo tenemos visión, porque yo, si tengo visión, podría tener ideación o podría no tener ejecución.
Entonces, una vez que uno entiende cuáles son las fortalezas que uno tiene, pues en el momento en el cual tú tomas esas fortalezas para llevarlas a la ejecución, es importantísimo que si tú tienes visión, ¿alguien cree que tiene visión aquí? ¿Puede levantar la mano? ¿Alguien? Exacto, gracias, gracias, gracias. Esos que creen que tienen visión es porque seguramente están pensando que en el futuro ya saben qué coche se van a comprar, ya saben cuándo van a cambiar el refrigerador, ya saben cuándo van a emprender, ya saben cuándo van a dejar el trabajo actual que tienen. Espero que así lo tengan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La pregunta que tú me haces es ¿cómo yo vislumbré? Bueno, al menos mi talento lo desenvolví para decir, ¿sabes qué? Yo quiero tener algún día una franquicia, pero me pasé soñando 15 años de mi vida en cómo podría lograrlo. De tal manera que cuando yo emprendí en el año 2009, llegaban las personas y me decían, véndemelo como franquicia. Y a mí no me dejaba satisfecho porque el negocio, si bien es cierto, ganaba dinero, no era lo suficientemente rentable como para que pudiera ser reproducible. Del 2009 hasta el 2016 seguí soñando todos los días cómo hacer un modelo de negocio que fuera rentable, leyendo una revista, Wobby, que es de negocios, encontré un modelo que se llama Hard Discount, que tiene 3 características, entre otras, que es tener el mejor producto al mejor servicio y lo más cerca del cliente. Y entendí que ese modelo de negocio yo podría replicarlo con el emprendimiento que teníamos, pero quitando cosas, poniendo cosas, sumando a otras, y esto me permitiera tener un modelo que hoy en día espero que alguna universidad importante pueda modelarlo y ponerlo como un caso de éxito. Si te das cuenta, primero comienzas con un sueño, pero ese sueño es incansable la posibilidad de realización. Pero para que suceda, tienes que prepararte y tener conocimiento. Sin conocimiento en esta vida no se alcanza absolutamente nada, y por lo tanto, si algún día tú lo que deseas es tener un emprendimiento, sueña, lee, busca revistas, busca podcast y entérate de todo lo que tiene. Hay un personaje que se apellida Ravikant, y que él dice que lo que hace la diferencia en el emprendimiento, en el mundo de emprendimiento, es un conocimiento especializado, pero no es un conocimiento que adquieres en un aula o en un taller o en un curso, sino es que el conocimiento que adquiriste en el aula, en el taller o en el curso, lo llevas a la práctica y empiezas a entender las vicisitudes propias del mundo real. Espero que con esto te haya dejado un poquito de conocimiento a ti y a todos. Sí, Muchas gracias. gracias. Agradecemos al doctor Miguel Ávila Núñez por su tiempo, por esta plática que nos ha dado en estas conferencias, y le pedimos a nuestros coordinadores se preparen para entregar el siguiente reconocimiento. El Departamento de Economía otorga el presente reconocimiento al doctor Miguel Ávila Núñez por compartir su valioso conocimiento y experiencia con la conferencia magistral Mis 3 aciertos y 3 errores financieros como franquiciante.